Hermano Martín Beruti, cuando usted me diga. Muy bien, hay un texto en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 1, muy conocido por ustedes, lectores asiduos de las Escrituras. Dice, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. Nuestras cartas sois vosotros escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas. No, que tengo celular, tengo todo. Conocida y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas o carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedras, sino en tablas de carne del corazón. Ahora voy a seguir leyendo, pero miren qué interesante. Hay iglesias que normalmente se extienden cartas o se piden cartas con referencias. A veces hay algún hermano que sale de una iglesia y por ahí va a otra iglesia. Y a veces se piden cartas, esto lo doy como dato, ¿no? Fíjese lo que dice el apóstol Pablo, que las cartas están escritas en el corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que uno no tendría que ir con ninguna carta por ningún lado, sino que uno se tiene que presentar donde se presenta, y la carta de los apóstoles, si quiere, está escrita en el corazón de ellos, decía. Es decir, que no hace falta una carta. Siempre, cada iglesia, la nuestra como cualquier otra, siempre tendría que ser el concepto ese, que las puertas están abiertas para entrar y salir cuando uno quiere de un lugar. Lo importante es que uno, de donde se vaya bien. ¿Entiende? No se vaya peleado con nadie, no venga peleado con nadie. Debería ser eso, debería ser con tanta sencillez. Ya no se utiliza mucho esto de las cartas, pero había años que sí, tenía que venir al pastor y decir, pastor, me voy a ir a la iglesia de fulano de tal. Entonces el pastor te tenía que hacer una carta donde en muchos casos se daban en un sobre cerrado, donde el hermano ni sabía lo que decía. Y el pastor ahí se explayaba y decía, no sabes, este va a ir a tu iglesia, no sabes la joyita que te está yendo para tu iglesia. Otro te la daba con el sobre abierto. Entonces cuando estaba con el sobre abierto era como cuando uno va a hacer unos análisis de sangre en un lugar y lo va a buscar al laboratorio. Yo llego al auto y lo abro a ver cómo está el colesterol, los triglicéridos, cómo está todo. Dice, bueno, está todo bien. Pero había antes los análisis se daban cerrados y uno se lo tenía que dar en la mano al doctor y te movía todo. ¿Qué habrá ahí? Ahora si está cerrado yo lo abro, hermano. Y me fijo y se lo doy al médico ya abierto, le doy el análisis ya en la mano. Bueno, en aquel entonces había hermanos que se iban de una congregación y el pastor se explayaba y le decía, mirá, la hermanita de tal, fulana de tal, o el hermanito me dijo que si iba a ir a tu iglesia, tenés que saber que es un rebelde, que no hace caso nunca, que hace lo que quiere. Y madre mía, ¿no? Era una cosa de locos. No es ni bíblico eso, ni bíblico. Por eso Pablo dice, nuestras cartas sois vosotros escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Es decir, que lo que pasa en la vida de uno ya en el corazón está escrito. No en piedras como fue escrita la ley, sino en corazones, escritas en nuestros corazones. Sigo leyendo y bueno, después si alguno tiene alguna pregunta en cuanto a esto, yo no pido cartas. Cuando alguno viene a algún lugar, lo primero que yo digo es, lo importante es que te vayas bien, que le digas a tu pastor de dónde te vas, andate bien, no sé ni por qué te vas, pero
pero que te puedas ir bien, que te puedas ir bien, en paz con todo el mundo, porque uno nunca sabe las vueltas de la vida, ¿eh? Y por ahí termina. A mí me ha pasado con hermanos que se fueron de la iglesia, fueron a otro lugar y después volvieron a la iglesia. Y a veces viene y dice, pastor, me dijeron una oportunidad, usted me recibe de nuevo. Mirá, hermana, le dije, las puertas de la iglesia siempre están abiertas para entrar y salir cuando uno quiere. Cuando uno quiere, ¿eh? Y eso es maravilloso porque nos da mucha paz. Y lo importante es que podamos tener todos paz y darnos cuenta que estamos todos trabajando para el Evangelio del Reino. ¿Amén? ¿Merece un aplauso el Señor o no? ¿Eh? Él es digno. Sigue diciendo Pablo, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado en letras, en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, lo cual había de perecer, ¿cómo no nos será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Voy a seguir leyendo, pero lo que está diciendo es, los judíos se quedaron con el Antiguo Testamento, con el antiguo pacto, y tienen un velo puesto como el velo que se había puesto Moisés. Para los que no conocen esta parte, Moisés de estar en el monte Sinaí, su rostro de haber estado con el Señor resplandecía. Y cuando desciende del monte Sinaí, el resto de los hebreos no lo podían mirar a su rostro por el brillo que él tenía de la presencia, de la gloria de Dios. Y él se puso un velo y habla de la humildad de Moisés. Se puso un velo para que a sus hermanos no les haga mal a la vista. Entonces el apóstol Pablo toma esto para decir que los judíos se quedaron en el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, y tienen un velo puesto. No pueden ver la gloria de Dios. Qué interesante, ¿no? Y dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero aclara Pablo y dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y en esta parte sí me voy a explayar. Y dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta,
como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Esta es una parte que es profunda, porque dice que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y luego dice, todos nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Algo ocurrió cuando Moisés estaba en el monte Sinaí, y cómo no iba a ocurrir algo si él estaba frente a la presencia de Dios. Fueron 40 días, 40 noches, todo el tiempo en la presencia de Dios. Y ocurrió de todo. Le dio la ley, lo guió, lo enseñó. Y su presencia, la presencia de Dios, hacía resplandecer el rostro de Moisés. Cuando el apóstol Pablo dice que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Eso mismo que veíamos en el monte Sinaí, Antiguo Testamento, refléjelo en el Nuevo Testamento, en la gracia. Dice que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Hay libertad para expresarnos, hay libertad para orar, hay libertad para alabarle, hay libertad para exaltarle, hay libertad para leer un salmo, hay libertad para adorarle, para danzar delante de su presencia. Hay libertad. Me acuerdo hace tiempo cuando se cantaba aquella canción, ¿dónde está el Espíritu del Señor? Allí hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu del Señor? Allí hay libertad. Hay libertad, hay libertad. Allí hay libertad. ¿La conocían o no? ¿Dónde está el Espíritu del Señor? Allí hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu del Señor? Allí hay libertad. Hay libertad, hay libertad. Allí hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu del Señor? Allí hay libertad. Que era lo que no entendían aquellos hombres del Antiguo Testamento. Por eso quedaron con el velo, dice el Pablo, sobre sus vistas. Pero dice el Señor, dice el apóstol Pablo algo todavía más profundo, porque dice que mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados. Y esto es maravilloso, es encantador, es revelador, es increíble. Porque delante de la presencia del Señor somos transformados. Mirando como en un espejo la gloria del Señor. Y así se transforma todo. ¿Vieron cuando alguno dice, tengo un vicio, el vicio del cigarrillo? Esto es muy notorio, es muy normal. Alguno dice, no, tengo el vicio del cigarrillo y no lo puedo sacar, dice. Alguna vez, yo sé que el Señor me lo va a sacar. Hay un caso de hace muchos años que un pastor fue un poquito más osado y un hermano le decía, no puedo dejar el cigarrillo, no puedo dejar el cigarrillo. Y entonces el pastor lo miró a los ojos y le dijo, si no podés dejar el cigarrillo, si el Señor no te puede hacer dejar el cigarrillo, el Señor te podrá librar del infierno. Claro, este hombre creía en la perdibilidad de la salvación. No sabía nada de la gracia, no entendía nada de la gracia. Pero todo esto está buenísimo, porque
de verdad delante de la presencia del Señor, todo puede ser cambiado, todo puede ser transformado. Por eso el apóstol Pablo, él decía, como en un espejo mirando la gloria del Señor. Somos transformados, dice, de gloria en gloria. Y dice de gloria en gloria porque es la iglesia la que va de gloria en gloria. Yo el día domingo creo que era que algo mencionaba en la prédica cuando decía, es como alguno quiere ser médico y dice, yo cuando sea grande quiero ser médico, pero no quiero ir a la escuela primaria, tampoco quiero ir al secundario. Quiero ir cuando tenga 19 años, voy a ir a la universidad y voy a ser médico. No, pero primero anda al primario. Te van a dar un certificado, egresaste el primario, un aplauso, una medallita, un beso. Luego vas a ir al secundario, te vas a complicar y le vas a pasar re lindo. El secundario es una de las etapas más lindas de la vida. Después te vas a recibir, después vas a tener que dar un examen de ingreso en la Facultad de Medicina para que sea serio. Y después te vas a tener que quemar las pestañas para ser médico. Tengo amigos médicos y ellos me dicen, lo que me costó la carrera, Abel, no tenés ni idea lo que me costó, Claro. Cuando dice mirando como en un espejo la gloria del Señor, no nos tiene que traer tristeza, nos tiene que traer una profunda alegría. Una profunda alegría, porque la iglesia va de gloria en gloria. Y es ahí donde miramos como en un espejo y se va transformando todo. ¿Vieron cuando Pablo habla de los frutos de la carne? Habla de tantos puntos, habla hasta de la envidia, de los celos. Yo después de muchos años de creyente descubrí que sí que había gente que tenía envidia en las iglesias. Yo pensaba en un momento, pensé que no era posible. Sí, hay envidia, hay celos, hay contiendas, hay egoísmos, hay avaricia, hay de todo. Bueno, todo eso se transforma en la presencia de Dios. Y es acá donde entra la importancia de lo que es el culto. Cuando dice el apóstol Pablo, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. A mí me encantó, y Fernando, que hayas leído en medio del culto ese texto tremendo, porque Fernando está viviendo una situación muy compleja, pero leyó un texto precioso, y esto es lo que produce la presencia de Dios. Que aún viviendo una prueba y una dificultad tan grande, yo puedo leer públicamente o recitarlo de memoria o leerlo de las Escrituras, porque me paro sobre ese texto y en medio de la dificultad, aun cuando parece que estoy en arena movediza, me paro encima de ese texto como quien se para arriba de la roca, que la roca es Jesucristo, y afirma que tiene la victoria en el Señor y puede decir, mirando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Es que todas estas victorias las podemos tener, ni más ni menos que por la presencia del Señor. ¿Y eso dónde ocurre? Ocurre en los cultos, hermano. Alguno me puede decir, pero es tan importante el culto, sumamente importante, porque la iglesia invoca el nombre del Señor, exalta el nombre del Señor, busca el rostro del Señor. Y ocurre todo esto. Las cadenas se rompen. Hay liberación. ¿Saben? Yo he visto gente que fue liberada
sin, como se dice habitualmente, sin que sea ministrada. Hay iglesias que muchas veces comienzan a hacer liberación. En las iglesias viene gente nueva y esta gente viene endemoniada y se hace liberación y a veces la gente comienza a gritar o la gente se cae. Y yo no tengo ningún problema ni que la gente se caiga, no tengo ningún problema. Pero ¿sabe lo que ocurre en medio del culto? Cuando eso pasa, se corre el eje del centro. Ya dejó de ser el Señor el centro y pasó a ser otra cosa el centro. Y el demonio muchas veces lo sabe y pasa a ser él el centro. Hace muchos años, yo era un joven, pasaba en la iglesia donde yo estaba, que es la misma iglesia donde yo estoy ahora, y venía una persona y en plena manifestación demoníaca y se le echaba fuera el demonio y el demonio, la persona comenzaba a vomitar y vomitaba, era una cosa de loco. Entonces venía toda la tensión que estábamos en pleno culto a nuestro Dios, terminaba esa parte porque se cortaba y uno traía un balde y ya el tiempo de alabanza y de exaltación donde uno está reconociendo la soberanía de Dios y el mover de Dios, se terminaba y pasaba a ser el centro la o las personas que estaban endemoniadas y que de alguna manera obviamente se las liberaba, pero uno quedaba revolcándose, entonces se lo llevaban a la oficina y el otro vomitaba y se terminaba el culto. Y con mucha luz, con mucho criterio, aquel pastor maravilloso, el pastor Jorge Pradas, Papi Pradas, dice que él un día estaba orando y dice: Señor, esto así no camina, esto así no va. Y él dijo: Señor, que de verdad la gente sea liberada en medio de tu presencia y que el espíritu inmundo huya, pero que no pierdas el centro. Y fue impresionante, porque venía gente complicada, endemoniada, y eran liberadas y se liberaban sin ni siquiera que se las ministre, y se iban libres. Y el culto no solamente no se detenía, sino que se incrementaba. Porque bíblicamente, lo relata en Ezequiel, el ángel de luz, Lucifer, a toda costa, él lo que pretende es que el nombre de Dios no sea exaltado. Ya le ocurrió antes de ser echado delante de la presencia de Dios, porque Dios no comparte la gloria con nadie. Y como no comparte la gloria con nadie, lo agarró a Satanás y al séquito de ángeles que los siguieron y los echó fuera, a la tierra. Y en la tierra, el diablo quiere hacer lo mismo. Y es la iglesia la que tiene que tener luz para no dejar de exaltar el nombre de Dios. Porque Dios se mueve en medio de las alabanzas de su iglesia. Y si hay algo que el diablo no tolera, es que la iglesia alabe a Dios. Es así, redondito. Tac. Redondito. Somos transformados en medio de la presencia de Dios. Y hay gente, por eso hay gente que no tolera la presencia de Dios. Por eso hay gente que no tolera el culto. Por eso hay gente que no tolera la alabanza en el Espíritu. Cuando de pronto la iglesia comienza toda a alabar a Dios y empieza a decirle: te alabamos a ti, Señor. Eres digno de alabanza. Eres digno de adoración. Y el otro le dice: aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Tú eres digno de alabanza.
Tú eres digno de adoración, eres digno de exaltación. Aleluya, aleluya, aleluya. Es como el estruendo de muchas aguas. Y las vidas son transformadas en la presencia del Señor. Pero si tenés problema con el cigarrillo, con el alcohol, con la droga, el único que te puede librar de todo esto es el Señor. Y te quiere librar. Cuando alguien me dice, ¿y por qué el problema? ¿Cuál es tu problema con el alcohol? Que la gente después se muere de cirrosis, hermano. ¿Y cuál es tu problema con el cigarrillo que tiene? Si hay en iglesias en Estados Unidos o en Europa que los creyentes fuman. Sí, pero el apóstol Pablo dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que yo lo tengo que cuidar. Te estás arruinando los pulmones, además de enfermar a todo tu entorno, porque tu entorno se transforma en un fumador pasivo y después se muere de cáncer. La persona que querés, que amás. Tu vecino, tu esposa, tu esposo, tu hijo, tu nieto, tu papá, tu mamá, tu tío. Pero uno debe ser sabio con estas cosas. Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. A no tenerle miedo a la presencia de Dios. A no tenerle miedo. Algunos huyen de la presencia de Dios. Normalmente el que huye de la presencia de Dios es el demonio. Por eso cuando uno dice, no me gusta el culto. Mira, hermano, si no te gusta el culto tenés que saber que la gente, los creyentes deberían saber que cuando vayamos a la presencia de Dios, va a ser un culto permanente. Y como allá no va a haber tiempo y espacio, no vamos a tener hora, no existe el tiempo. No es que vas a decir, me tengo que levantar temprano. No, se terminó el tiempo y el espacio y vamos a estar en un culto permanente al Señor. Y le vamos a decir, ¿dónde está el Espíritu del Señor? Allí hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu del Señor? Allí hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu del Señor? Allí hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu del Señor? Allí hay libertad. Hay libertad, hay libertad. Allí hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu del Señor? Allí hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu del Señor? Allí hay libertad. Hay libertad, hay libertad. Allí hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu del Señor? Allí hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu?